Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Los Increíbles 2. La cinta se estrenó en el 2018, siendo dirigida por Brad Bird, el cual ya había trabajado en la dirección del Gigante de Hierro, Los Increíbles y Ratatouille. Y bueno, siendo esta secuela una de las más esperadas, logró recaudar la increíble cantidad de 1.240 millones, estando entre las pelis más taquilleras del 2018. Si recuerdan, en el año 2005 se lanzó el cortometraje de Jack Jack Attack, en donde nos mostraban varios de los poderes del bebé, y al final se revelaba que a la niñera le borraron la memoria, como si de Hombres de Negro se tratara. De la misma manera vemos que al comienzo de esta secuela, Dicker le borra la memoria a Tony Ridinger, a quien por cierto le hicieron un cambio radical. La razón es que quisieron hacerlo lucir más atractivo, con una apariencia más delgada y juvenil. Claro que esto disgustó a algunos espectadores, y no porque el diseño fuera feo, sino porque ya estaban acostumbrados a su cara anterior, y que la cambien resulta extraño. Algo que también llegó a pasar en Toy Story 4 cuando nos mostraron el nuevo diseño de Andy. ¿Dónde está mi super traje? Una de las escenas favoritas de muchos en la primera cinta fue la de Frozono y su esposa, a pesar de que a esta última nunca se le ve en pantalla. Por lo mismo, en esta secuela querían mostrarla. La escena trataría de ella escondiendo el traje de Frozono para que este no pudiera salir a hacerse el héroe. Pero terminaron descartándolo porque les pareció que cortaba un poco la acción ya establecida por la escena inicial. Además de que también decidieron que sería más interesante que la esposa nunca se viera en pantalla, de tal manera que la propia audiencia serían los que le dieran la apariencia en su imaginación. Where's my super suit? I had to. I'm washing it. Don't lie to me! I keep that suit spotless! Después del desastre ocasionado por el subterráneo, la policía interroga a Elastigirl y Mr. Increíble. Sin embargo, había una versión extendida en la que también interrogaban a los niños. Bob se enteraba de eso y se molestaba, por lo que los policías nuevamente terminan apuntándole. Según el director, al final decidieron quitar esta escena porque se sentía repetitiva. La caja de comida china que vimos en Bichos y otras películas de Pixar vuelve a aparecer aquí cuando la familia está comiendo. Y justo después, cuando Dasha enciende la TV, vemos que están pasando una especie de Godzilla, cuya figura en realidad está basada en la iguana que se vio en el corto de Toy Story de terror. En la tarjeta que le da Frozono a Helen para contactar a Winston, se puede ver que la dirección es 1200 Park Avenue. Esta es la misma ubicación que la de los estudios de Pixar. Y además vemos que el número de teléfono termina en 113, que ya a estas alturas sabrán qué significa. Más adelante, cuando Helen llama desde la limusina, vemos en el teléfono que el número comienza con 510, el cual es el código de área de Emeryville, California, nuevamente donde se encuentran los estudios de Pixar. Hubo un momento en el que se planeó que Bob y Helen visitaran a los padres de Cary, la niñera, esto para disculparse por haberla dejado tanto tiempo sola con el bebé, aunque como bien se ve en el corto, a ella le borran la memoria, por lo que no recuerda nada de lo ocurrido. Did you notice anything odd about Jack Jack? Not that I remember. Según el director, la escena no aportaba nada a la historia, así que prefirieron descartarla. El cantante Usher tiene un cameo en la cinta, interpretando a un gran fan de Frozono, al ser este uno de los pocos superhéroes afroamericanos. You're my biggest fan. Good to see. I'm your biggest. En el doblaje latino, Elastigirl le dice a su esposo que antes ella escuchaba cumbias. Sí, yo ya cumbias. Hay mucho sobre mí que no conoces. Sin embargo, en el idioma original, lo que en realidad dijo es que antes ella usaba un mohawk, similar al de Tormenta de los X-Men. Hey, I had a mohawk. There's a lot about me you don't know. Yeah, but a mohawk? Un chiste que en el doblaje de España sí se conservó. Y llevaba cresta. Hay tanto que no sabes de mí. pero ¿cómo que cresta? El cereal Sugar Bombs tiene entre sus figuritas dos cohetes, cuya forma es exactamente igual al que está encima de la camioneta de Pizza Planeta.
Pasaron 14 años entre el estreno de esta y la primera cinta, una gran cantidad de tiempo, de hecho la más larga entre las franquicias de Pixar, ya que por ejemplo entre Buscando a Nemo y Buscando a Dory hubo 13 años de diferencia, entre Monsters Inc. y University fueron 12, y entre Toy Story 2 y la 3 hubo una brecha de 11 años. La famosa pelotita de Pixar puede verse varias veces durante la cinta, por ejemplo en las ruedas de la limusina de Winston, en una empresa de bolos por la que pasa Elastigirl y en la cuna donde Bob acuesta a Jack Jack. En esa misma habitación también se alcanza a ver un avión de juguete, muy similar al que Buzz Lightyear utilizó para demostrar su capacidad de volar. Eso no es volar. Eso fue caer con estilo. Cuando Helen está hablando con su esposo por teléfono, hay una pintura abstracta en la pared que muestra 5 figuras de color rojo. Cada una representa a los personajes y vemos como una de estas se encuentra alejada de las otras, simbolizando de esta manera cómo Helen se encuentra separada de su familia, mientras que Bob está cuidando a sus 3 hijos. Cuando Bob trata de entender las matemáticas, vemos que se sirve un café en una taza que dice Insurecar. Esta es la empresa donde él trabajó en la primera cinta, aunque es extraño que todavía la conserve, considerando que fue despedido. Después de la crisis de Violeta, Bob llama a Dicker para hablar sobre lo que le hizo a Tony, y allí se ve una taza de cóctel que se asemeja a una de las estatuas Tiki que aparecieron en Buscando a Nemo. Bienvenido, hermano Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Suficiente con el tiburoncín. ¡Tiburoncín! Originalmente cuando Bob y sus hijos llegaban al restaurante, llegarían unos ladrones a querer robar a todos. Justo en ese momento Bob se encontraba en el baño cambiando a Jack Jack, por lo que no estaba enterado de lo que ocurría. Así que los hijos deciden hacer justicia por su cuenta. Dash le pide a Violeta que se vuelva invisible para desarmar a los ladrones, pero como no carga su super traje en ese momento, tiene que desvestirse completamente, algo similar a lo que tuvo que hacer Susan Storm en Los Cuatro Fantásticos. Y una vez que logran derrotar a los rufianes, Bob sale del baño y se entera de lo ocurrido. Se desconocen las razones por las cuales fue eliminada, pero lo más probable es que haya sido por la parte de Violeta, o quizás simplemente por razones de tiempo. Aunque, ¿qué piensas tú de esta escena? ¿Te hubiera gustado verla o crees que eliminarla fue lo correcto? En esta secuela se menciona a un tal Galvaki, que fue quien le hizo el traje nuevo a Elastigirl. Un tipo llamado Alexander Galvaki. Y por la reacción de Edna, no parece llevarse bien con él. Le hizo su super traje ese tipo insufrible. Lo más gracioso es que uno de los primeros diseños que se tenía para el nuevo traje le incluían una capa. Una razón más para que Edna Moda lo odiara. ¡Sin capa! En un edificio del fondo se alcanza a ver un letrero que dice Quest, en referencia a la serie animada de los 60 Jonny Quest, la cual el director Brad Bird disfrutaba viendo en su infancia. Y según él, esta lo inspiró en el estilo que tuvo el mundo de Los Increíbles. Es por eso que hasta nos muestran a Dash viendo dicho programa. Cuando Elastigirl llega a la guarida del salvapantallas, se encuentra con una máquina de hipnosis, en donde si se fijan se aprecia un Mickey oculto. Como dato adicional, Elastigirl pasó su mano por debajo de la puerta para poder abrirla, exactamente lo mismo que hizo Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. ¡Qué asqueroso! Y para más similitudes, ambos se ven sometidos a bajas temperaturas para que no puedan utilizar sus poderes. En varios cines de Estados Unidos y otras partes del mundo, la cinta se vio forzada a presentar una advertencia de posibles convulsiones o mareos. Esto por las escenas que involucraban al raptapantallas, ya que muchas personas son fotosensibles y estas secuencias podrían causarles epilepsia. Finalmente, para las futuras versiones, la cinta se reeditó para disminuir estos efectos estroboscópicos. Si recuerdan, la camioneta de Pixaplaneta ha aparecido en todas las películas de Pixar, excepto la de Los Increíbles, la primera. Por lo que en esta secuela no quisieron olvidarla, y aparece justo cuando Elastigirl atrapa al raptapantallas, o al que ella cree que es, ya que después nos enteramos de que era solo un repartidor de pizzas, por lo que seguramente era su camioneta. Cuando los niños descubren que Jack Jack tiene poderes y Bob lo pone en el corralito, se alcanza a ver a Duck Kaboom, personaje que conoceríamos después en Toy Story 4.
Cuando Edna le dice a Bob que descubrió que ponerle Mozart al bebé estimula sus poderes, nos recuerdan nuevamente al corto donde la niñera lo cuida, ya que fue ella la que en realidad logró activar los poderes del bebé por primera vez. ¿Y quién está listo para tener su estimulación? Había una escena que servía como una especie de funeral o recordatorio de todos los héroes caídos, aquellos a los que Síndrome derrotó en la primera cinta. Sin embargo, la escena no terminó encajando con el tono que le quisieron dar a esta secuela, por lo que terminó siendo desechada. El nombre de Evelyn Devor es un anagrama, es decir, si ordenamos las letras de otra manera dice Evil Endeavor, cuya traducción literal es esfuerzo malvado, lo que presagia su verdadera naturaleza. Por si eso no fuera suficiente, todos los atuendos de Evelyn presentan un patrón de blanco y negro, simulando de esta manera las imágenes intermitentes que muestra el raptapantallas. Se suponía que Winston tenía un hermano llamado Nelson Devor, que sería el villano principal, pero los desarrolladores prefirieron tener a una antagonista femenina. Es por eso que fue reemplazado por Evelyn, mientras que el diseño de Nelson terminó siendo reutilizado para el personaje eléctrico. Esta cinta formó parte del periodo en el que Disney y Pixar comenzaron a lanzar varias secuelas, como Cars 3, Buscando a Dory, Wi-Fi Ralph, Toy Story 4 y Frozen 2. Todo esto, aparte de ser un fanservice, fue una estrategia para tener unos ingresos asegurados, y ya después sí poder arriesgarse, entre comillas, a contar nuevas historias, como Onward, Soul y Raya y el último dragón. Aunque claro, Disney igual planea seguir con sus live action, pero ese ya es otro tema. Entre los cortos y las películas, Jack Jack ha manifestado una gran cantidad de poderes, los cuales son teletransportación, flotar, intangibilidad, transformación demoníaca, volverse de metal, prenderse en llamas, superfuerza, multiplicarse, cambiar su apariencia, volverse de agua, transformarse en gelatina, cambiar su tamaño, saltar entre dimensiones, telequinesis y por supuesto no podemos olvidar a los rayos láser. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. El famoso A113 aparece muchas veces en esta cinta. Solo para mencionar algunas, lo vemos en un contenedor de basura, en el tren que persigue Elastigirl, en el casillero de Tony, en el contrato que firma la embajadora, en una de las cajas del barco y en la cartelera del cine que vemos al final. Tras las buenas críticas que tuvo y la gran recaudación, muchos se preguntan si podría existir una tercera entrega. El director lo que ha comentado al respecto es que hubo algunas tramas e ideas que no pudo implementar en esta cinta, por lo que si ve que se puede hacer algo interesante con ellas podrían conducir a una tercera parte, pero igual no hay nada asegurado. Aunque para los que se hayan quedado con ganas de seguir viendo a esta familia, les comento que recientemente Pixar estrenó en Disney Plus una serie de mini cortos protagonizados por varios de sus personajes, y entre ellos por supuesto están Los Increíbles. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Ali Ramírez, Julio Montero, Nairobi García y Jimena. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.